estoy. Sin esto. Eleazar, buenas tardes. Gracias, hermana. Vamos a esperar a que nos den las 8 y 8:02, 8:03 aproximadamente para empezar en tiempo. ¿Se escucha bien, Eleazar? ¿Se ve bien? Saludos, hermana Marina. Bienvenida. Vamos a iniciar. Vamos a esperar un rato a que se comuniquen y se conecten más hermanos. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Eso me va a ayudar. Si la voz está bien o por lo menos si la música de fondo se escucha mientras. Si está muy fuerte el fondo musical, me pueden decir, por favor, para bajarle o modularle el sonido. Ahorita en este momento lo tengo un poquito elevado el sonido con la finalidad de, mientras estar interactuando en lo que se conectan más hermanos o amigos, porque me di la oportunidad de invitar a compartir una invitación y pues esperemos que algunos amigos se conecten. Gracias, Eleazar. ¿Mande? Sí, también les pediría, bueno, a los que están conectando ya, muchas gracias, les pediría que de una vez, pues, si pudiesen, nos mandaran sus peticiones para irlas anotando y al final pues hacer una oración por cada una de ellas. Y primeramente Dios, que no se nos escape ninguna. Se nos podrá escapar a nosotros, pero el Señor las tiene presentes. Tenemos a 9 hermanos conectados. 9 hermanos conectados. Quiero compartirles, mientras iniciamos ya de lleno con el tema de hoy que nos compete, compartirles algo sobre el autor. El autor, como sabemos, es Mateo. Mateo, que su nombre, o el significado, mejor dicho, viene siendo don de Dios. Don de Dios, y pues es quien escribe este evangelio. Se dice que tal vez su nombre original podría haber sido Matías. Y recordemos que Mateo pues fue uno de los apóstoles, y se cree que es el mismo Leví que el publicano aquel a quien Cristo llamó en Marcos, en la cita de Marcos 2:14, donde le pide que lo siga. Algunos han sugerido que asumió su nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo trabajo,
Marcos dice que Leví era hijo de Alfeo. Si nos vamos al Evangelio de Marcos, ahí encontramos que le dice Leví, hijo de Alfeo, y algunos más han sugerido que Mateo era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de todos estos hechos y son sugerencias, y realmente poco se sabe de Mateo. La referencia más temprana de Mateo lo hace un obispo llamado Papías. Era obispo de Hierápolis. Él es quien hace la referencia más temprana, y estamos hablando de aproximadamente por el año 140 después de Cristo. Es quien hace referencia a Mateo, que es quien compuso los oráculos en el idioma hebreo, y dice que cada uno lo interpretaba como podía. Nuestro evangelio, que vamos a tratar, sin embargo, pues se encuentra en griego, y varias teorías han dado que explicar la declaración de Papías, este obispo de ¿dónde les dije? De Hierápolis. Algunos eruditos creen que Mateo guardaba un registro completo de las palabras de Jesús en arameo, y que él y otros escritores más tarde usaron en griego para escribir sus evangelios. Y eso lo podemos ver en Lucas, por ejemplo, que nos dice que había que investigar registros fragmentarios de la vida y la enseñanza de Jesús. Lo podemos ver en Lucas 1, capítulo 1, del 1 al 4. Son las 8:05, yo creo que es tiempo. Son pocos los que están conectados, pero yo creo que es momento de iniciar. Solo agregar unos datos más respecto a la fecha en que se redactó estos escritos. Se dice que se redactaron aproximadamente en el año 42 a 58 antes de Cristo. Y aquí el mensaje principal pues viene siendo que Jesús es el rey de los judíos. Mateo fue escrito principalmente para una audiencia judía. Les escribía para probarles que Jesús era el Mesías, es el Mesías, el rey de las profecías mesiánicas. Ayer comentaba Pepe que muchas de estas citas que utiliza Mateo vienen del Antiguo Testamento, y se señala que aproximadamente son unas 60 citas del Antiguo Testamento. Entonces, ahora que ya entremos de lleno a la lectura, nos podremos dar cuenta que la mayor parte de las citas están referenciadas al Antiguo Testamento. Y bueno, vamos a entrar en materia, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en una oración para iniciar con el estudio. Los invito a orar, por favor. Señor, te quiero dar muchas gracias, primeramente, Padre, por el servicio que me permites dar, Señor. Sé que somos siervos inútiles, pero, Señor, sabemos también que no nos necesitas y que todo lo puedes hacer tú, Señor. Sin embargo, haces uso de nosotros para tu gloria, Padre, para tu reino. Quiero reconocer, Padre, ese amor infinito que tienes hacia nosotros, pues sabemos que diste tu vida en la cruz y que tu sangre nos redimió de todo pecado, Señor. Gracias, porque sé también que estás vivo, que resucitaste, Señor, y que, Padre, tuve la oportunidad y tenemos la oportunidad, Padre, porque diste tu vida no nada más por mí, sino por toda la humanidad. Tenemos esa puerta abierta en donde, Señor, si tú tocas, debemos considerar, Señor, dejarte entrar a nuestra vida. Agradezco tanto, Señor, haberte conocido, conocerte y servirte. Te pido, Padre, que este estudio sea
de bendición para todos los que lo estamos escuchando, y a mí, Señor, para darme de sabiduría para poder transmitir tus palabras, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados por esta vía. Y también, Padre, te doy gracias por aquellos amigos o compañeros que estén escuchando o viendo esta transmisión, Señor. Gracias por tu vida, gracias por la oportunidad que nos da de ser hijos tuyos, Señor, y que está tan al alcance de ser hijo tuyo que solamente necesitamos entregarnos nuestra vida, Señor, nuestra vida a ti. Gracias, Padre, por ello ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tratar el tema. Como sabemos todos, estamos viendo el sermón del monte, ese sermón de la montaña en donde Jesucristo, pues, se dice que es la predicación más grande que ha dado el Señor, y son las enseñanzas que de alguna manera un rey quisiera para que sus súbditos llevaran a cabo. Está fraccionado, estamos hablando de que son los capítulos del 5, 6 y 7 los que hablan de este sermón, y ya durante la semana pasada pues hemos visto algunos temas del capítulo 5, que fueron las bienaventuranzas, que fueron los cristianos, la sal y la luz del mundo, que vimos también. Ya otros hermanos hablaron sobre Jesús y la ley, el asesinato, el adulterio y el divorcio, los juramentos. Y en esta ocasión pues vamos a hablar lo que corresponde a Mateo Mateo capítulo 5 del 38 al 48, que comprende dos temas. Uno de ellos es ojo por ojo, o la venganza, que es como la tratan algunas Biblias. Yo voy a utilizar la versión internacional. Y el otro tema, que es el amor al enemigo. Y sin más, hermanos, solo quiero comentarles que este sermón del monte, se considera como vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y de gracia, llena de sabiduría y de discernimiento, porque hay que estar entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros en todo momento, y saber estar atentos para escuchar su palabra. El sermón del monte puede ser comprendido de alguna manera correctamente, invitando a hombres a vivir una vida llena del Espíritu. El Espíritu Santo nos ministra a Cristo, a nosotros y en nosotros, para que nuestros cuerpos y nuestras almas lleguen a ser templos de Dios, como lo dice Primera de Colosenses 3:16. Entonces, me voy a permitir, hermanos, leer en la versión, como les comenté, nueva versión internacional, el texto completo, los versículos completos que comprenden estos dos temas, del 38 al 48. Si me siguen por favor en sus Biblias, nada más consideren por favor que estoy utilizando yo la versión internacional. Versículo 38, Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. El que hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que lleva sobre justos o injustos, y que hace que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán?
¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Grandes enseñanzas, como les comento, son reglas o enseñanzas sabias que el Rey, nuestro Señor Jesucristo, les dicta a los santos, su iglesia, a quienes lo escuchan. Y incluso no era únicamente para sus discípulos, había más personas en la montaña. Entonces era más bien para que todos estuvieran atentos de esta enseñanza que el Señor en ese momento estaba transmitiendo en la montaña. Vamos a ver versículo por versículo. Esperemos no llevarnos mucho tiempo, hermanos. Voy a tratar de ser breve. Versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esto, recordemos que en el Antiguo Testamento estaba establecido. En aquel entonces estamos hablando, por ejemplo, como referencia, Éxodo 21, 23, 25, nos dice: si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe y herida por herida. Esto era, de alguna manera, reponer lo que habías hecho o lo que habías ofendido, quitado o hecho a algún hermano o algún hermano judío o algún judío en aquella época. Era la forma en cómo se reponía, y hasta cierta forma podría ser la venganza, ¿no? Porque si nos dice que en otro versículo, en Levítico 24:20, el que quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Versículo 19, al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, en carne propia el mismo daño que hayas causado. Esto estamos hablando que quedó plasmado en el Antiguo Testamento. Estamos viendo Levítico, Éxodo. Eran reglas que se establecieron en aquella época, pero estamos hablando que era una especie de venganza o reponer algo que ya habías hecho. Me hicieron, yo te hago. Pero versículo 39, ¿qué nos dice? El Señor aquí en este tiempo, en el Sermón de la Montaña, les dice: pero yo te digo, no resistas al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Dice resistan. Al decir resistan, es probable que se refiera a los recursos jurídicos ante los tribunales en aquella época. Una bofetada en la mejilla derecha parecía referirse a una bofetada, bueno, con el reverso de la mano, lo que a su vez sería como un acto de violencia o un gran insulto. Es mejor ser insultado 2 veces, dice el Señor, que llevar el asunto ante los tribunales. Esto es, de alguna manera, que no alargues un asunto tan delicado cuando puedes arreglarlo ahí mismo. Así es donde nos dice el Señor, nos conmina a decir: sé paciente, resiste. Versículo 40. Si alguien te pone en pleito o te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Aquí nos sigue diciendo que no contestemos mal por mal. Nos sigue invitando a que hagamos lo contrario. Recordemos que aquí, cuando dice la camisa, déjale la capa, bueno, la camisa, se ha usado esta palabra algunas veces al representar el vocablo griego gitón, que también puede traducirse como ropa.
Y bueno, con más precisión se trata de la túnica, que así fue como se traduce, por ejemplo, en Juan, en el evangelista Juan lo señala en el capítulo 19, 23, y que de alguna manera pues quiere referirse a una vestidura formal o religiosa, de una sola pieza, Entonces, aquí nos culmina, el Señor nos invita a no responder como hijos suyos, como hijos del Rey. Nos dice y nos invita a que respondamos de otra forma, como lo haría Él. En el 41, hermanos, nos dice que si alguien te obliga a llevarle la carga a 1 kilómetro, llévasela 2. Aquí, de igual forma, nos invita a no resistirnos. Es una invitación, ¿no? Porque te dice que te obligan. Y si hay una obligación, más o menos se refiere, el verbo griego, más o menos se empleó cuando los soldados romanos en aquel entonces, cuando la semana pasada, que fue la semana antepasada que se llevó a cabo la crucifixión, fue cuando los soldados romanos hicieron o obligaron que Simón de Cirene le prestara un servicio a Jesús, llevando no un servicio a Jesús, sino un servicio a los romanos, ¿no? Queriendo ayudar a Jesucristo con la cruz. Ahí obligaron a Simón de Cirene. Tal vez estamos hablando de ese tipo de obligación. No es que sea algo que te nazca o algo que tú quieras hacer. Nos dice el 42 que si alguien te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Al que te pida, dale. Que no haya egoísmo. Si tienes, debes de dar. Recordemos que de gracia recibimos y de gracia también debemos dar. En Deuteronomio 15, del 11 al 17, nos dice, esto está hablando de las ciudades, que el Señor de alguna manera señala que un hermano hebreo pobre, bueno, vamos a leerlo, hermanos, del 11, que la gente pobre en esta tierra siempre la habrá, dice nuestro Señor. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Sin embargo, yéndonos un poquito hacia atrás, desde el 7, dice que cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón, ni le cierres la mano, no le encierres tu mano, ni trates de guardar lo que tienes en ella. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón la perversa idea que por acercarse el año séptimo, el año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso, dice el Señor. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Y aquí a partir del 11 es lo que nos dice, que gente pobre va a haber siempre en esta tierra. Por eso nos pide, nos ordena el Señor que seamos generosos con nuestros hermanos. En aquel entonces era con tus hermanos los hebreos, pero aquí hay pobres. Actualmente tenemos hermanos necesitados, necesitamos nosotros mismos. Y no estamos hablando solamente de dinero, no estamos hablando solamente de cosas materiales. Estamos hablando de actitudes, estamos hablando de ser generoso en todo.
En esta parte, hermanos, en esta parte que corresponde al ojo por ojo y de alguna manera la venganza, en donde él se reponía, de acuerdo al Antiguo Testamento, todo lo mal que hacíamos debía reponerse. Todas estas disposiciones de alguna manera fueron dadas para proteger al inocente y garantizar que de alguna forma la retribución no rebasara la ofensa. Jesús señaló que si bien la ley protegía los derechos del inocente, los justos ¿Quiénes son los justos? ¿Eres tú, hermano? ¿Soy yo? Amigos, si nos escuchas, compañeros, si me oyes. Los santos son quienes han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Debemos caracterizarnos por la humildad y carencia de egoísmo. No tenemos que exigir ningún derecho. No lo merecemos. En lugar de recurrir a la venganza, debemos recurrir al Señor. Yo te pregunto, hermano, amigo, nosotros podemos llevar todos estos principios que el Señor señala, ¿los podemos llevar a la práctica? Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, Él nos conmina a hacerlo. Él pudo hacerlo. Y sabemos que en este mundo, que no es nuestro, que es de Satanás, aquí Él venció la muerte. Y estamos con Él todo el tiempo. Nos da fortaleza, nos da paz, y debemos estar confiados en eso. Y lo principal, al momento de haber creído en Él, al momento de haberlo aceptado como nuestro Salvador personal, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Fuimos sellados. Y el Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Y se constriñe, se duele, tiene sentimientos cuando algo hacemos mal. Podemos recordar, por ejemplo, la reacción que tuvo Pablo. Si vemos la segunda carta a Timoteo, 4:14, a Pablo también lo minimizaron, lo insultaron. Si vemos el capítulo 4:14, podemos ver que Alejandro el herrero, dice Pablo, me ha hecho mucho daño. Y no respondió Pablo. Se lo dejó al Señor Jesucristo. Dice, el Señor le dará su merecido. Está dejando Pablo que sea el Señor quien tome esto en sus manos. Pablo puede hacerlo. Pablo lo hizo. Pablo fue humano como nosotros. El mismo Señor fue humano, 100% humano como nosotros. Sufrió, padeció, lloró y soportó, poniéndonos el ejemplo de cómo deberíamos de ser. Es por eso que Él, al dar esta enseñanza, sabe de lo que está hablando. Se ha dicho que devolver un bien por un bien. Alguien me hace algo a mí, o me da algo, mejor dicho, me hace un bien, yo le regreso un bien. Digamos que es cosa de hombres, queda entre hombres. Me haces un bien, yo te regreso el bien. Me haces un favor, yo te regreso el favor. Pero devolver un mal cuando alguien te hace bien, eso es horrendo. Eso no es de hombres. Que alguien te haga un bien y tú le devuelvas un mal, no es de hombres, es de bestias. Perdón por la palabra. Pero aquí el Señor nos dice, bueno, no el Señor, yo lo veo así,
y creo que ustedes también, hermanos, devolver un bien por un mal, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, eso es solo de Él, es de Cristo. Devolver un bien por un mal. Cuando te hacen daño y aún así tú devuelves con un bien, eso solo es de Cristo. Amén, hermanos. Esto de alguna manera encierra este tema, o concluimos este tema de ojo por ojo, correspondiente a la venganza. El Señor pues nos conmina y nos anima a hacerlo, sabiendo que la venganza no debe ser nuestro recurso, que lo dejemos a Él, y Él en su momento tomará las riendas de lo que deba hacerse, y descansemos en Él. Hagamos lo que Él nos pide. ¿Qué nos pide nuestro Señor? Lo vimos en todos los versículos, desde el 30 y 38. Nos pide que no devolvamos venganza alguna, que resistamos, que no devolvamos mal por mal, que pongamos la otra cara, que si alguien te pide o te quita la camisa, no te resistas y dale la capa también. Que si alguien te pide que le ayudes o que le hagas un favor, no te quedes con el favor nada más, ve si puedes ayudarle aún más. Esto es llevando 2 veces lo que Él te está pidiendo, o haciendo 2 veces lo que Él te está pidiendo. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Son las enseñanzas del Señor. Vamos a ver, hermanos, ahora el amor a los enemigos, del versículo 43 al versículo 48. Como ya lo leímos, vamos a estar viendo también versículo por versículo. Y nos dice el 43: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Es fácil amar a tu prójimo, ¿verdad? Es fácil. Y odiar a tu enemigo, bueno, pues también. Estas palabras no se encuentran en ninguna parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, el odio por los enemigos era algo legítimo en la época judía de aquellos tiempos. Y podemos verlo, por ejemplo, en Levítico 19:18, ¿no? Donde nos dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Deuteronomio nos dice, Deuteronomio 23:6, nos dice, por eso, a lo largo de toda tu existencia, no procurarás ni la paz ni el bienestar de ellos. El Salmo 41:10 nos dice, pero tú, Señor, compadécete de mí, haz que vuelva a levantarme, le pide David, para darle su merecido. Esto es que estamos viendo que más bien era algo legítimo en aquella época, era una ética judía, el pedir que se dañara al enemigo. Pero nos dice el Señor en el versículo 44, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Yo pregunto, ¿es fácil amar a tu enemigo cuando te hace daño? Ya lo vimos en el ojo por ojo, en el tema anterior. Es fácil aguantar todo eso. Nuestra naturaleza humana siempre sale a flote. Por eso es que cada vez debemos estar más en relación vertical con nuestro Señor, porque Él es el único que nos va a permitir ir viendo los cambios, conociendo su palabra, escudriñando su palabra. Es la única forma en que podemos ir viendo un cambio nosotros.
Pero además nos pide no nada más que los amemos, nos dice que oremos por ellos. Y recordemos que, por ejemplo, la oración pues es una de las formas prácticas de manifestar el amor. En Job 42:8, después de que los amigos de Job, o el amigo Elifaz de Temán, el Señor se dirigió a él y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos. Iba Elifaz con dos amigos más, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Ahí el Señor está confrontándolos. Y en el 8 les dice: tomen ahora 7 toros y 7 carneros, y vayan con mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé su oración, y yo los haré, y no los haré quedar en vergüenza. Y ustedes, y conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. El Señor lo está confrontando por algo que Elifaz y sus amigos le estaban diciendo al Señor que no era verdad. Sin embargo, aquí en el versículo 8 de Job, capítulo 42, les hace mención que la oración, de alguna manera eficaz, de Job los iba a librar del enojo de nuestro Señor, y que no iba a tomar ninguna represalia en contra de ellos. En Hechos 7:60 vemos, por ejemplo, también la muerte de Esteban, donde cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, él murió. Antes de morir, Esteban perdonó a quienes lo martirizaron, a quienes lo mataron. En Romanos 12:14, que nos habla sobre el amor, nos dice: bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan, dice Pablo en este capítulo y versículo. Y podemos ver muchos más versículos. Por ejemplo, si para sus notas, si gustan, solo mencionarles en 1 Corintios 4:12, donde Pablo y Apolos también piden, hacen mención que ellos bendicen a quienes los persiguen, y que si los maldicen ellos los bendicen, que si nos persiguen los soportamos. Ahí en Corintios lo señala. En Pedro, 1 de Pedro 2:23, ahí también dice, cuando señala, pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, que cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. En este versículo, donde nos pide que amemos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen, el Señor eleva la ley dada a Moisés al nivel más alto. En su reino, el enemigo, en el reino de nuestro Señor, el enemigo ha de ser amado. Así es como nos pide que sea. Nuestro enemigo debe ser amado. El creyente actual, o en la actualidad, debemos actuar de acuerdo con el principio de que tenemos que amar a todos los creyentes, no creyentes y no creyentes. ¿Cómo expresamos nuestro amor a nuestros enemigos? Y no amigos y enemigos. ¿No dice que de alguna manera la predicación del Evangelio hace llegar el mensaje de la gracia salvadora de Dios? Porque si llevamos el mensaje de esta gracia salvadora, la entregamos a todos. Y deberíamos condolernos, deberíamos sentir compasión aún por nuestros enemigos, porque no conocen la verdad. ¿Cuál es la verdad? El que pueden ser salvos, el que pueden vivir una eternidad con el Señor Jesucristo, y que están muriendo sin conocerlo. Eso debería de movernos a condolernos y amar a nuestro enemigo.
y por todos, amigos y enemigos. Versículo 45. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Esto es que el Señor no hace distinción alguna. Para ser hijo de nuestro Padre que está en el cielo, no se trata de amar solamente a los enemigos, o de convertir a alguien a que sea hijo de Dios. Se trata de que los discípulos, nosotros, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, al comportarnos de este modo, amando a nuestros enemigos, a buenos y malos, o así como el Señor dice que ama a buenos y malos, demostramos que somos de esa manera hijos del Padre Celestial, los buenos y los malos. Dios derrama bendiciones absolutamente sobre todas las criaturas, sin distinción alguna, sin distinción. En Job 25:3 nos dice: ¿acaso pueden contarse sus ejércitos? ¿Sobre quién no alumbra su luz? La luz sale para todos. El Señor creó este magnífico sistema solar para todo el mundo, no solo para unos cuantos, no solo para sus hijos, sino para todos. Versículo 46, hermanos, si me están siguiendo. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Es fácil amar a quienes nos aman, ¿no? Se siente uno cómodo, y más en la iglesia, recordemos. Ahí abunda el amor. ¿Y por qué no? Somos hermanos. Nos amamos unos y otros. Pero ¿qué hay con los de afuera? ¿Qué hay con los de afuera? Aún aquellos que no nos aman. Debemos hacerlo, hermanos. Dice: ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Toma a los recaudadores de impuestos aquí como ejemplo, porque así se representaban en aquella época. La palabra era telones, que en otras versiones se ha traducido como publicanos. Se refiere a judíos que se ofrecían a cobrar impuestos exigidos por el Imperio Romano. Entonces, como recaudadores, estos recaudadores de impuestos abusaban de sus compañeros, de sus compatriotas, y colaboraban con los soldados romanos a recaudar estos impuestos. Se les consideraba traidores, que no pertenecían al pueblo de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo pone este ejemplo de los recaudadores de impuestos. Era alguien a quienes no consideraban que pertenecían al pueblo de Dios. En Lucas 6:32 nos dice así: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿O no, hermanos? Allá afuera vemos a quienes no conocen a Cristo. O sabemos de personas que no conocen realmente a Jesucristo, que no son hijos de Dios, que viven en pecado, pero mientras te dan una palmadita, estás a gusto. Mientras te aman, estás a gusto. O sea, eso es fácil, amar a quien te ama. Aquí el Señor nos pone a pensar y a actuar. Ama realmente a quienes no te aman también. Versículo 47, estamos casi por terminar, hermanos. Nos dice: y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Realmente aquí caemos en ese, digo, es tan transparente el versículo, que si solamente saludamos entre hermanos, ¿qué pasa? No pasa nada, somos hermanos. Hasta los gentiles hacen eso, ¿no? De lejos pasan y se saludan, o llegan y se dan un abrazo, se dan un beso. ¿Hay hermandad? Puede ser que haya hermandad. En Cristo, tal vez no. De hecho, no.
Eso lo hacen hasta los gentiles, dice nuestro Señor. Versículo 48, y estamos terminando. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y aquí viene la petición de nuestro Señor Jesucristo, a que hagamos como es Él. Él es perfecto. Y para llegar a la perfección, hermanos, no es fácil. Llegar al nivel de perfección de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a llegar nunca a ese nivel, estando en la tierra, estando en este mundo. Lo lograremos cuando estemos con Él. Mientras estemos aquí y nuestra naturaleza humana nos gane, no lograremos esa perfección. Sin embargo, ese no es motivo para no tratar, para no intentar obedecer a nuestro Señor. Debemos hacerlo y tratar de llegar a esa perfección. Cristo establece ese elevado estándar de amor perfecto en todos estos versículos del 43 al 47. Aunque no podamos lograrlo, como les comento, en esta vida, debemos reconocerlo como una norma que Dios nos ha dado. Y solo nada más para sus notas, hermanos, les comento las citas para que, si gustan considerarlo. En Levítico 19, 1, 2, ahí le ordena a Moisés también: yo soy santo, dice el Señor. En Lucas 6, 36, sean compasivos como yo, dice el Señor. Efesios 5, 1 nos dice: imiten a Dios como hijos amados. Colosenses 1, 28, si proclamamos a Cristo, debemos presentarnos todos perfectos en Él. Colosenses 4:12 nos dice aquí que Epafras oraba y era un hermano de la iglesia primitiva que se acercaba a la perfección, oraba y oraba por los demás hermanos, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Primera de Pedro 1:15, 16 nos pide que seamos santos en todo lo que hagamos, como también es santo, dice el Señor, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que nos conmina también a hacer Pedro. La Biblia dice que no hay condenación para los que se han unido a Cristo por medio de la fe. La única forma de llegar a ser perfectos, es decir, maduros en Cristo, conocedores de su palabra, es a través de la fe en Cristo, ya que Él nos atribuye su justicia. Comencemos entonces ese lento proceso de santificación, en el cual Dios puede actuar en la medida en que nosotros se lo permitamos, para adaptarnos a la imagen de su Hijo. Esto es la perfección. Para adaptarnos, no llegaremos a su estándar de perfección. Pero esta debería ser la meta de cada creyente, de nosotros, ya que sería inútil de alguna manera tratar de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos personales. No lo vamos a lograr. No es un trabajo personal, es un trabajo donde interviene más hermanos, es un trabajo de roce, metal con metal, es un trabajo de oración, es un trabajo de relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto en este capítulo, o en este tema, que el rey nos habló de la justicia que debe caracterizar a sus súbditos, como decía en un inicio, que tiene que superar al de los escribas y fariseos de aquella época, que era una justicia religiosa. Recordemos cómo nos relató el evangelista Juan en el capítulo 3 del 1 al 8, ese religioso intachable que era Nicodemo,
que el Señor le tuvo que decir: tienes que nacer de nuevo. Esa justicia superior que necesitamos, hermanos, solo puede ser atribuida por la confianza en Cristo. ¿Es fácil cumplir todo esto que nos demanda el Señor? Como cristianos es nuestra obligación, pero tú amigo, conocido, amigo que estás conectado, yo te digo que hay una forma de ser hijo de Dios, de reconocerlo como Salvador personal, de llegar a esa santidad, de llegar a esa vida eterna que Él nos ofrece. Todos somos pecadores, todos, absolutamente todos, no hay ni siquiera uno. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie, absolutamente nadie, ha dejado de pecar. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Merecemos la muerte espiritual, la muerte, la separación de Dios. Pero tenemos una oportunidad. El Señor nos muestra a Pablo en Romanos 5:8, donde nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Él dio su vida, lo comenté en un inicio. Él dio su vida por ti, por mí, derramó su sangre, limpió nuestros pecados. Tenemos la puerta abierta para acercarnos a Él o recibirle a Él cuando nos toque nuestra puerta. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos creer, depositar nuestra fe en Jesucristo, reconocer y creer que Él vino al mundo, murió y resucitó. Es un Dios vivo y que murió por nuestros pecados, y que solo necesitamos, como nos dice Romanos 10:10, Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Serás salvo. Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta noche, amigos, simpatizantes, hermanos, debemos hacer una introspección, una reflexión personal. ¿Realmente le conocemos? ¿Realmente lo estamos siguiendo? ¿Lo hemos aceptado fielmente como el Señor nos dice? Si no lo hemos hecho, te invito a que consideres el abrir tu corazón, porque el alivio de la salvación es confesar tus pecados, lavarlos con la sangre de Jesucristo, ser perdonado y ser trasladado en Cristo, porque el gozo, la gloria, la hermosura y la bienaventuranza adicional a la salvación es saber que no solamente tenemos una nueva posición en Cristo, sino que hemos recibido una nueva disposición de Dios, Cristo en nosotros. Con esto, hermanos, estamos terminando. Quiero invitar a a todos los hermanos que están conectados. Ya no puse yo mucha atención en quienes se conectaron, si hubo saludos, si hubo hubo alguna petición. Ya me lo están pasando aquí, por favor. Un saludo a nuestro hermano Gerardo y Marina, a nuestra hermana Juana Cruz, saludos, a Jessy Santiago, a Guadalupe Ávila, nuestra hermana Lupita, Mariano Millares y familia, Felipe Tadeo, Paul, Rosalía, a Dafne,
Fabi Mendoza, Rosy, Luz María, Lucha, muchas gracias por haber estado escuchando. Esaú Escobar, Julisa, Elizabeth Jiménez, Raquel, hermana Raquel, también saludos. Blanca Rodríguez, Felipe Ávila, Felipe Ávila y Alonso Ledesma. Alonso, qué gusto también ver que te conectaste. Qué bueno que tuviste la oportunidad de acompañarnos. Y a todos los hermanos que estuvieron presentes también, les doy muchas gracias por habernos acompañado. Quiero terminar solamente con una oración. No sé si hubo peticiones, el Señor las conoce, de todas maneras. Permítame hacer una oración para terminar. Y queda la invitación a aquellos personas, amigos, conectados, que han escuchado parte de esta lectura, la invitación a que entreguen su vida a Cristo. Oremos, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tu amor es tan inmenso que diste tu vida en la cruz, Señor. Gracias porque de esa forma nos has limpiado del pecado a quienes hemos creído en ti, Señor, a quienes hemos puesto nuestra confianza en ti. Te pido, Padre, por quienes han escuchado estas reflexiones y lectura bíblica, Señor, que tú hayas tocado también su corazón, Señor, y que transforme su vida. Gracias por mis hermanos presentes, por mis hermanos que nos acompañan. Gracias por sus vidas. Te pido que tú les bendigas abundantemente, que los protejas, Señor, en todo momento y que, Señor, no les falte nada. Como tus hijos que somos, Padre, provéeles de todo lo necesario. Si es salud, si es enfermedad, dale salud, Señor. Si es algo material, Señor, provéeles también. Si es trabajo, provéeles también de trabajo, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por mis hermanos, por los amigos y compañeros que se han conectado también, Padre. Te pido por sus vidas, por Lucha, por Alonso. Te pido muchas bendiciones para ellos, Señor, especiales. Transforma sus vidas también, permite que ellos, Señor, puedan transformar su vida acercándose, Señor, conociéndote a ti y aceptándote como su Salvador personal, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites, Padre, ministrar por esta forma, por este medio. Y solamente nos resta, Señor, agradecerte por el servicio que nos permites prestar a nuestra iglesia. Y gracias por todo, Padre. Pedimos bendiciones para cada uno de ellos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Y disculpen por el tiempo, pero creo que teníamos mucho material para compartir. Si quedó algo que no se comprendió bien, pues tienen mi número, por favor. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Buenas noches.